Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Kevin Sánchez Rojas, soy alumno de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán, y en esta ocasión les voy a hablar sobre cáncer de pulmón de células pequeñas. En esta presentación abordaremos los siguientes puntos sobre el tema de cáncer de pulmón de células pequeñas. Vamos a ver definición y epidemiología, cuadro clínico, diagnóstico, los estadios de la enfermedad y el tratamiento. A manera de introducción, el cáncer de pulmón afecta a más de 200.000 estadounidenses cada año. Alrededor del 10 al 15% de las personas con cáncer de pulmón presentan cáncer de pulmón de células pequeñas. Aunque el cigarrillo es la causa principal del cáncer de pulmón, cualquier persona puede desarrollar esta enfermedad. Este tipo de cáncer es tratable sin importar el tamaño, localización, diseminación y cuánto se ha extendido. Es importante conocer las funciones de los pulmones. Cuando una persona inhala, los pulmones absorben oxígeno del aire y lo transportan al torrente sanguíneo, donde es conducido al resto del cuerpo. A medida que las células del cuerpo usan el oxígeno, se va a liberar dióxido de carbono. El torrente sanguíneo conduce el dióxido de carbono nuevamente a los pulmones, desde donde será eliminado durante la exhalación. Los pulmones contienen muchos tipos diferentes de células. La mayoría de las células del pulmón son epiteliales. Las células epiteliales recubren las vías respiratorias y producen el moco, que va a lubricar y proteger el pulmón. El pulmón también contiene células nerviosas, células productoras de hormonas, células sanguíneas y células estructurales o de soporte. Clasificación de cáncer de pulmón. Hay dos tipos principales de cáncer de pulmón: cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Los dos tipos se tratan de manera diferente y en esta ocasión les voy a hablar sobre el cáncer de pulmón de células pequeñas. Definición. El cáncer de pulmón microcítico a menudo se origina en los bronquios, cerca del centro del pecho, y tiende a propagarse ampliamente a través del cuerpo bastante temprano en el curso de la enfermedad, usualmente antes de que comience a causar síntomas. Las células cancerosas se pueden multiplicar rápidamente y se propagan a los ganglios linfáticos y a otros órganos, como los huesos, el cerebro, glándulas suprarrenales y el hígado. Epidemiología. El cáncer de pulmón constituye alrededor del 14% de todos los diagnósticos de cáncer nuevos. Se estima que este año se diagnosticará cáncer de pulmón a 228.150 adultos, siendo la cifra de 116.440.000 hombres y 111.710 mujeres en los Estados Unidos. Esto incluye personas diagnosticadas con cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Alrededor del 13% de las personas con cáncer de pulmón tienen diagnóstico de cáncer de pulmón de células pequeñas. Los hombres de raza negra tienen un 15% menos de probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón de células pequeñas que los hombres de raza blanca, y las mujeres de raza negra tienen un 30% menos de probabilidades de desarrollar la enfermedad que las mujeres de raza blanca. El cáncer de pulmón es el segundo tipo de cáncer más frecuente y la principal causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres. Se estima que este año se producirán 142.670 muertes a causa del cáncer de pulmón. Factores de riesgo. El humo del tabaco es definitivamente el factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón. Se cree que aproximadamente el 80% de las muertes por cáncer de pulmón se deben al hábito de fumar, y este es probablemente aún mayor para el cáncer de pulmón microcítico. Otros de los factores de riesgo son sufrir exposición pasiva al humo del tabaco, tener antecedentes familiares de cáncer de pulmón, ser tratado con radioterapia dirigida a la mama o al pecho, estar expuesto a cromo, níquel, arsénico,
estar expuesto al radón en el hogar o lugar de trabajo y vivir en un lugar donde el aire esté contaminado. Signos y síntomas. Las personas con cáncer de pulmón de células pequeñas pueden ser asintomáticos en la mayoría de los casos, aunque pueden experimentar los siguientes signos o síntomas, que van desde fatiga, tos, dificultad para respirar, dolor de pecho, pérdida de apetito, pérdida de peso sin explicación, tos con flema o moco y tos con sangre. El cáncer de pulmón de células pequeñas puede diseminarse a cualquier parte del cuerpo a través de un proceso denominado metástasis. Lo más frecuente es que se disemine a los ganglios linfáticos, otra parte de los pulmones, los huesos, el cerebro, el hígado y unas estructuras cercanas a los riñones denominadas glándulas suprarrenales. La metástasis puede causar dolor óseo, dolor abdominal o de espalda, dolor de cabeza, debilidad, convulsiones, dificultades en el habla y en raras ocasiones un tumor de pulmón puede liberar hormonas que causen problemas como la reducción de los niveles de sodio o el aumento de los niveles de calcio en sangre. Diagnóstico. Además del examen físico, se pueden utilizar las siguientes pruebas para diagnosticar este tipo de cáncer y determinar su estadio. Son biopsia, citología de esputo, broncoscopía, aspiración con aguja delgada, biopsia profunda, toracocentesis, toracoscopía, toracotomía y un análisis de sangre. En cuanto al diagnóstico basado en técnicas de imagen, el estándar de oro va a ser la tomografía computarizada. Esta nos va a brindar una mayor información en cuanto a la metástasis que haya producido este tipo de cáncer. También podemos utilizar una resonancia magnética y una gammagrafía ósea. Estadios de la enfermedad. La manera más común en que los médicos determinan el estadio del cáncer de pulmón de células pequeñas es a través de la clasificación de la enfermedad como estadio limitado o estadio extenso. El estadio limitado significa que el cáncer se encuentra solamente en una parte del pecho y la radioterapia podría ser una opción de tratamiento. Alrededor de 1 de 3 personas con cáncer de pulmón de células pequeñas tiene enfermedad de estadio limitado cuando se le diagnostica por primera vez. El estadio extenso se usa para describir el cáncer de pulmón de células pequeñas que se disemina a otras partes del cuerpo, como al otro pulmón, a los huesos, el cerebro, la médula ósea. Muchos médicos también consideran estadio extenso al cáncer de pulmón de células pequeñas que se disemina a los fluidos alrededor del pulmón. Alrededor de 2 de 3 personas con cáncer de pulmón de células pequeñas tienen enfermedad extensiva cuando se detecta por primera vez el cáncer. El otro sistema de descripción que se usa con menor frecuencia es a través de números, que van desde el 0 hacia el 4, según si el tumor puede ser extirpado por un cirujano. Menos del 5% de las personas tienen cáncer de pulmón en etapa temprana y cerca del 25% de las personas tienen enfermedad en estadio 3 en adelante. El estadio 0 se denomina enfermedad in situ, lo que significa que el cáncer se encuentra en el lugar y no ha invadido tejidos cercanos ni se ha diseminado fuera del pulmón. El estadio 1, el cáncer de pulmón en estadio 1 es un tumor pequeño que no se ha diseminado a ningún ganglio linfático, lo que hace posible que un cirujano lo extirpe completamente. El estadio 1 está dividido en 2 subestadios en función del tamaño del tumor. Los tumores en estadio 1A tienen 3 centímetros o menos de ancho. Los tumores en estadio 1A pueden subdividirse en tumores en estadio 1A1, 1A2 o 1A3, según el tamaño del tumor. Los tumores en estadio 1B tienen un tamaño de más de 3 centímetros, pero de menos de 4 centímetros o de 5 centímetros. En cuanto al estadio 2, este se va a dividir en 2 subestadios. El
Estadio 2A describe un tumor de un tamaño de más de 4 centímetros hasta 5 centímetros que no se ha diseminado a los ganglios linfáticos cercanos. Un cáncer de pulmón en estadio 2B describe un tumor de un tamaño de 5 centímetros o menos que se ha diseminado a los ganglios linfáticos. O un cáncer en estadio 2B puede ser un tumor de más de 7 centímetros de ancho que no se ha diseminado a los ganglios linfáticos. En cuanto al estadio 3, los tipos de cáncer de pulmón en estadio 3 se clasifican en 3A, 3B o 3C. El estadio que está basado en el tamaño del tumor y a cuáles ganglios linfáticos se ha diseminado el cáncer. Los tipos de cáncer en estadio 3 no se han diseminado a otras partes distantes del cuerpo. El estadio 4 significa que el cáncer de pulmón se ha diseminado a más de un área en el otro pulmón, al líquido que rodea el pulmón o el corazón o partes distantes del cuerpo a través del torrente sanguíneo. Una vez que las células cancerosas llegan a la sangre, el cáncer se puede diseminar a cualquier parte del cuerpo. Tratamiento. La terapia sistémica es el uso de medicamentos para destruir las células cancerosas. Este tipo de medicamento es administrado a través del torrente sanguíneo para llegar a las células cancerosas por todo el cuerpo. Generalmente las terapias sistémicas van a ser indicadas por un oncólogo clínico. Quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia y cirugía van a ser los tratamientos que vamos a poder utilizar en este tipo de cáncer. Quimioterapia. La quimioterapia es el tratamiento primario para el cáncer de pulmón de células pequeñas, porque se disemina rápidamente. El régimen de quimioterapia que se usa con mayor frecuencia es etoposído combinado con un fármaco basado en platino, como cisplatino o carboplatino. La inmunoterapia, también llamada terapia biológica, está diseñada para reforzar las defensas naturales del cuerpo, a fin de combatir el cáncer. Usa materiales producidos ya sea por el cuerpo o en el laboratorio para mejorar, dirigir o restaurar la función del sistema inmunitario. Los siguientes tipos de inmunoterapia pueden usarse para este tipo de cáncer, que van a ser atezolizumab, nivolumab y pembrolizumab. La radioterapia es el uso de rayos X u otras partículas con alta potencia para destruir las células cancerosas. Para las personas con cáncer de pulmón de células pequeñas, en estadio limitado, la radioterapia se combina con quimioterapia. Lo más conveniente es administrar radioterapia durante el primer o segundo mes de quimioterapia. En las personas cuyo cáncer se ha reducido en tamaño después de la quimioterapia, la radioterapia en cabeza reduce el riesgo de que el cáncer se disemine hacia el cerebro. Y por último, la cirugía. La cirugía va a ser la extirpación del tumor y de parte del tejido circundante sano durante una operación. En el caso del cáncer de pulmón, un cirujano torácico está especialmente capacitado para realizar cirugías de este tipo de cáncer. La cirugía rara vez se emplea para los pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas y solo se considera para las personas con enfermedad en estadio muy temprano, como cáncer en un nódulo pulmonar pequeño. En esas situaciones, la quimioterapia con o sin radioterapia se administra después de la cirugía. Por último, les voy a dejar las referencias bibliográficas en las que me basé para hacer la presentación. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.